Pues esto, buenas tardes. En primer lugar, gracias a todos ustedes por venir a la presentación del fracaso de la felicidad, un viernes a las 7. Aquí hay mucha gente joven, así que seguro que había otros planes muy interesantes. También muchas gracias al Ateneo Jovellanos por acogernos tan amablemente, a la editorial HarperCollins y por supuesto a Jesús Maestro por haber contado conmigo en esta presentación de su libro El fracaso de la felicidad, sobre todo aquí en su tierra, Gijón. Si me permiten esta pequeña intervención como telonera, antes de presentar a Jesús, les haré una breve introducción del motivo por el que estamos aquí, porque es serio. Mi nombre es Esther Blanco y soy psicoterapeuta. No vengo del campo de la literatura, sino de la clínica. Como ustedes imaginarán, trabajo con personas que sufren, pero sobre todo con algo muy concreto que las personas me traen a la consulta, y es cómo se relacionan con la realidad. De un tiempo a esta parte, podríamos situarlo en la pandemia, pero no causado por ello. Todos hemos asistido a una exposición, cuando no explosión, de malestares. Seguro que esto les suena. No es que antes no existieran, simplemente no se hablaba tanto de ello. Se dice que ha sido positivo, que ha venido a desestigmatizar los problemas de salud mental. Bajo mi punto de vista, y aunque probablemente hubo muy buenas intenciones en ello, el resultado no ha sido el esperado. ¿Y por qué? Pues porque la felicidad se ha puesto a la venta. Y hoy estamos aquí para reflexionar sobre ello. Por cierto, la enfermedad mental grave, como los trastornos de la personalidad graves, siguen encerrados en el mismo armario. Y, por cierto, contando con los mismos pocos recursos de siempre. Entonces, ¿cuáles son hoy? Y han sido siempre los llamados problemas de salud mental. Miren, las personas sufrimos por cómo nos relacionamos con la realidad y por cómo la deformamos en mayor o menor medida para alcanzar lo que cada uno de nosotros llame felicidad. ¿Entienden la trampa? Intentamos que la realidad encaje con un ideal, y cuando las cosas no son como nos gustaría que fuesen, sufrimos. Señoras y señores, hoy la felicidad y el bienestar forman parte del mercado como nunca antes, porque el producto, no me digan, se vende solo. Hoy estamos aquí para reflexionar sobre la felicidad, o mejor dicho, sobre el fracaso de la felicidad. Leer este libro de Jesús da esperanzas. Cuando lo leí pensé en las pocas oportunidades que tenemos los seres humanos de no sentirnos una mercancía. Jesús Maestro nos muestra de forma muy valiente, como lo hace también una buena psicoterapia, un antídoto contra esa venta torticera de la salud mental y el bienestar. Y quizás su mérito sea aún mayor, porque desde un ámbito como la literatura se atreve a formular un planteamiento tan incómodo como necesario. La buena literatura, al igual que la buena psicoterapia, representan la experiencia del desengaño. Existe literatura, también existe psicoterapia, donde más que desengaños hay confirmación. Se valida, se acompaña, se entretiene, pero rara vez se introduce algo que incomode, que contradiga, que rompa la forma de ver las cosas. Y sin eso no hay cambio. El fracaso de la felicidad atrapa porque conecta una y otra vez con una idea de enorme fuerza y calado. El idealismo, en realidad, puede funcionar como una forma de evitar
el miedo a la realidad. No nos podemos permitir el lujo de llamarlo felicidad. Como dice el propio maestro, el miedo extravía la vida y la arruina. Y añade algo más preciso: la exaltación gregaria de un ideal es siempre la tapadera estratégica de un miedo que se pretende contrarrestar, sin éxito, claro. Atrévanse a la lectura del maestro, tómenla como un acto de valentía, quizás se ahorren una psicoterapia. Y ahora sí, les voy a presentar a Jesús Maestro. Nos acompaña, seguro que todos ustedes ya le conocen, Jesús Maestro. Gijones, catedrático de universidad, profesor de teoría de literatura y literatura comparada de la Universidad de Vigo, con una trayectoria académica amplia y sólida, dedicada al estudio de la literatura, del pensamiento literario y de forma muy especial de Cervantes, como ya sabrán. Ha dirigido proyectos e iniciativas académicas de gran relevancia, como la Cátedra Hispánica de Estudios Literarios y la Cátedra de Filosofía Cervantina, y ha desarrollado también una intensa labor editorial y de difusión del pensamiento crítico, dentro y fuera de nuestras fronteras. Pero más allá de su currículum, hay algo que define especialmente a Jesús: su valentía intelectual. En un tiempo en el que tantos discursos prefieren confirmar, suavizar o consolar, Jesús Maestro insiste en pensar, y en pensar contra la comodidad, contra la consigna y contra el idealismo. Quizás por eso hay algo en él profundamente cervantino, porque como Cervantes no se pone del lado de la ilusión que embellece la realidad, sino del desengaño que la revela. Y en tiempos de tantos molinos convertidos en gigantes por necesidad, por miedo o por deseo, se agradece especialmente la voz de quien nos devuelve, sin adornos, a la realidad de las cosas. Con todos ustedes, Jesús Maestro. Bien, pues muchas gracias por su amabilidad y por estar una ocasión más, un año más aquí, en este Ateneo Jovellanos de Gijón, donde empezó todo, porque siempre es de bien nacidos ser agradecidos, y tengo que recordar que en el Ateneo Jovellanos de Gijón yo di la primera conferencia de mi vida, que fue el 23 de diciembre del año 1988, hace ya bastante tiempo. Ya llovió, sobre todo en Gijón. Pero aquí en el Ateneo Jovellanos dimos los primeros pasos cuando yo era un repelente niño Vicente. Imagínense ustedes, un bicharraco de 21 años dando una conferencia en un Ateneo. Pues eso era bastante sorprendente. Pero bueno, siempre hicimos cosas bastante sorprendentes, o sea que no hay por qué asustarse de esto. Y vaya por delante, por tanto, mi agradecimiento a esta institución, el Ateneo Jovellanos, y a todos ustedes por estar aquí. Mi agradecimiento en particular, tanto a la persona que me presentó el año pasado, el MIR en psiquiatría, el doctor Gutiérrez Carrillo, como aquí, quien me acompaña ahora mismo, la psicóloga Esther Blanco García, que tiene una importantísima experiencia en psicoterapia y en trastornos de personalidad. No es casualidad que nos acompañen siempre profesionales de la salud, de la medicina, de la psicología, de la psiquiatría, cuando hablamos de temas como los que planteamos en estos libros, porque citarse con la realidad, como yo he dicho en numerosas ocasiones, implica sortear muchos problemas. De tal manera que con qué recursos nos enfrentamos a la realidad para sortear esos problemas. Cada uno habla de lo que ha estudiado, de lo que conoce, de lo que sabe. Y evidentemente la literatura creo que puede proporcionar muchos recursos para resolver muchos problemas.
y no por casualidad la literatura se ha retirado de los planes de estudio, se ha extirpado, se ha extinguido de todos los niveles del espacio educativo, dejando al ser humano en unas condiciones de vulnerabilidad muy notables, muy fuertes, muy poderosas. Y de estas y otras cuestiones vamos a hablar aquí desde este momento en el que la psicóloga que me acompaña, Esther Blanco, va a poner sobre la mesa una serie de cuestiones que creo que son de interés general, para que todos los que estamos aquí presentes, incluyendo a mí mismo, por supuesto, podamos reflexionar sobre ellas al contraponer lo que la literatura puede ofrecer en relación con lo que la psicología puede proporcionar. Pues, si les parece, hemos organizado este encuentro, Jesús y yo, planteando un diálogo entre los dos, a partir de una serie de preguntas pues que tras mi experiencia clínica y haber visto a bastantes cientos de pacientes, me imaginaba qué podrían estar interesados, cuáles serían las preguntas que podrían hacer, de tal forma que a ustedes les sea de verdadero interés, porque para eso estamos aquí, para que esto sea de interés. Vamos a comenzar haciendo preguntas, tenemos muchísimas, así que sin más, dispara. Adelante. No están pactadas las preguntas, ¿eh? No están pactadas. Lo digo por si alguien lo dudara. Así que a ver qué pasa. A ver qué pasa. Jesús, y además están hechas desde un punto de vista, bueno, pues yo vengo de la literatura y no soy periodista, soy psicóloga, así que con sus defectos y virtudes es lo que hay. Ya veremos. Dispara. Jesús, ¿dirías que el problema no es la felicidad en sí, sino la forma en que hoy la entendemos y la perseguimos? Evidentemente los problemas dependen de la forma que se planteen. La solución de los problemas, esto se ha dicho muchas veces, depende de la manera en que el problema se plantee. Y hoy día la felicidad no se plantea como un problema, sino que se plantea, a mi juicio, por lo que se expuso en el libro, a partir de lo que yo como profesor veo en el aula a lo largo de los últimos prácticamente 32 años en los que llevo dando clase. Entonces, hoy día la felicidad, a mi juicio, ha sustituido a muchos de los impulsos necesarios sobre los cuales el ser humano tiene que construir su vida para llegar a ella. De tal manera que a mí me educaron en un sistema en virtud del cual, para llegar a la felicidad, palabra que no se mencionaba, había primero que adquirir conocimientos para adquirir un trabajo y después conseguir una estabilidad en la vida laboral, económica, emocional, en todo momento, y a partir de ahí pues podía llegar a la felicidad siempre vinculada a la salud. Yo crecí en un contexto en el que siempre se decía que haya salud, que no nos falte la salud, etcétera, etcétera. Entonces, la salud y la felicidad iban muy asociadas, ¿no? De hecho, siempre se dice, bueno, no nos tocó la lotería, pero tenemos salud, como si los ricos no la tuvieran también. Pero bueno, siempre uno se consolaba, decía, tenemos salud, y cuando falta la salud, pues siempre hay una persona al lado que nos anima a seguir viviendo para hacer compatible esa falta de salud con la vida, ¿no? De tal modo que yo creo que hoy la felicidad ha sustituido a tantas cosas que deberían conducirnos a ella, que al final nos quedamos sin los caminos que conducen a la felicidad y sin el logro de conseguir esa felicidad. Yo no digo que la felicidad no exista, naturalmente que existe la felicidad, ¿cómo no? Tenemos salud, pues somos felices, y si no tenemos salud siempre podemos rodearnos de alguien que nos ayuda a mantenerlo, ¿no? Pero no podemos, en nombre de la felicidad, prescindir de la libertad, prescindir del conocimiento y prescindir de una independencia y de una estabilidad emocional sin las cuales la libertad, a mi juicio, por lo que yo he expuesto en este libro desde diferentes puntos de vista, no se da. Nada que decir. Perfecto. Seguimos. Si lo contrario de la felicidad, Jesús, no es la infelicidad, sino la inteligencia, ¿qué significa hoy vivir con inteligencia? Bueno, para mí vivir con inteligencia es vivir haciéndose compatible con la realidad. Yo en esto he insistido mucho. Es decir, si la vida que llevamos no nos permite ser compatibles con la realidad, entonces nosotros tenemos un problema. Y supongo que cuando hay problemas de ese tipo, la sala de espera de las clínicas de psicología y los consultorios de psiquiatría se llenan.
Nosotros estamos obligados a vivir en la realidad, en la que tenemos, en la que nos toca históricamente, geográficamente y políticamente. En este punto, igual que la literatura. La literatura siempre se encuentra en una situación geográfica, en una situación histórica y en una situación política. Y el ser humano también, tanto el que hace literatura como el que la consume. De tal manera que estamos constantemente obligados a relacionarnos con esa realidad, en unos términos que a veces nos resultan fáciles y otros nos resultan muy difíciles. Para eso está la educación, para que el ser humano no se adapte a la realidad, porque para eso están las leyes. Las leyes sirven para que el ser humano se adapte a la realidad allí donde la educación ha fallado. Pero la educación es un manual de instrucciones para que el ser humano pueda sobrevivir a una serie de adversidades con las que se va a encontrar. Si la educación está basada en el desengaño, pues evidentemente el ser humano encontrará mejores recursos para sobrevivir a los obstáculos que le ponen por delante. Pero si la educación está basada en el engaño, entonces la bofetada va a ser descomunal en un momento dado. Y no hay psicólogo ni psiquiatra que resuelva ese problema. Porque claro, como a veces yo he hablado con algunos especialistas en salud mental, ellos me dicen, un psiquiatra, un psicólogo no puede resolver en 20 minutos un daño que se ha estado fraguando durante 20 años. De tal manera que lo que hay que evitar es que el problema crezca. Y la educación, una buena instrucción, una buena adquisición de conocimientos que permita al ser humano conocer cómo funciona la realidad y cómo las cosas ocurren y cómo el desengaño hay que saber asumirlo, cómo los fracasos hay que saber digerirlos, eso permite llegar a una adolescencia con cierta estabilidad y llegar a una madurez con cierta estabilidad. Y por eso creo que sin inteligencia no puede haber felicidad. En todo caso, puede haber la felicidad de un tercer mundo semántico, pero esa es la felicidad de Aldous Huxley, de un mundo feliz. Es la felicidad de distopías que sitúan al ser humano por debajo de lo que la realidad espera de él. Sí, pensaba en la presentación cuando os decía que mis pacientes vienen cuando se encuentran una realidad con la que no pueden convivir y entonces se deforma en mayor o menor medida. Cuando es en mayor medida, incluso, haciendo un gran puente, empezamos a llamarlo difusión de identidad o trastorno de la personalidad ya cuando nos encontramos en un extremo. Y es esa incompatibilidad para poder ajustarnos con cierta flexibilidad a la realidad que nos toca vivir cuando no se puede cambiar, claro. Seguimos, Jesús, cuando dices que la felicidad es un timo, ¿qué lugar le queda entonces a la salud mental? Esquivar el timo, a mi juicio. Es decir, la felicidad evidentemente es una golosina. Nadie va a renunciar a ella. Si alguien vende felicidad, se la compramos. Pero es que el problema es que la felicidad no se puede mercantilizar. Y sin embargo, la sociedad en la que vivimos lo ha mercantilizado todo. Y desde luego ha mercantilizado la felicidad en todo lo que hacemos. Yo he visto en muchos colegios exponer el lema de educamos a los niños para ser felices. Pues si ustedes lo educan para ser felices, les hacen la Pascua. Porque es que la realidad no tolera un estado permanente de felicidad. ¿Y dónde dejan ustedes la infelicidad? ¿Dónde dejan ustedes el fracaso? ¿Dónde abordan ustedes el desengaño? Entonces, en esos colegios no se lee el Quijote, evidentemente. Claro, es que educamos a los niños para ser felices. Oiga, mire, yo también, pero precisamente porque los educo para ser felices, les enseño a identificar el engaño y a cribar en la realidad el engaño del desengaño. Porque es que, entonces, si ustedes educan a la gente para ser felices antes que para ser inteligentes, es imposible que encuentren la felicidad. Es decir, les están vendiendo una idea falsa. El secreto de la educación consiste en desengañar al ser humano para que alcance la felicidad sin temor a caer en el fracaso de la felicidad. Por ahí va el tiro. Muy interesante. Ahora estamos en época de, pues a lo mejor quienes de ustedes tienen hijos, verán que estamos en época de matrículas. Y es muy curioso ver cómo parece ahora un valor en alza de un colegio que disponga de un psicólogo. No es que sobre, es mi profesión, pero creo que no van por ahí los tiros, que van por aquí. Tiene que ser algo que esté empapado en el colegio, en el profesorado, que al final de la charla de hoy, ¿no? Espero que todos tengamos claro de qué es eso, de ser flexible ante la realidad que nos toca vivir. Si eso no se lo enseñamos a nuestros hijos, de verdad que el psicólogo en el colegio sobra. Me voy a cargar la profesión. Bueno,
va a perfeccionar la profesión. Ojalá. Si el idealismo puede ser una forma de engaño, ¿existe alguna aspiración que no niegue la realidad, sino que ayude a sostenerla con lucidez? El idealismo sí es para mí una forma de engaño. Es decir, el idealismo es una forma de engaño completamente. Ahora, claro, la pregunta que se hace cuando hago esta afirmación es, bueno, pero no hay idealismos benignos. Bueno, vamos a ver, hay engaños benignos, indudablemente, pero mucho cuidado con creérselos. Es decir, que la relación con el mundo al que nos enfrentamos no puede pasar por un idealismo permanente. Yo he dicho en numerosas ocasiones que el único idealismo que el ser humano se puede permitir es el del amor, porque ese no hace daño. Y me van a decir que sí, me van a decir que hace mucho daño, me van a decir que es muy problemático. No hace daño ese idealismo, porque ese idealismo suele tener con frecuencia un referente muy claro, muy real. Nadie se enamora de una nube. O sea, nadie se enamora de una nube. O sea, no me vengan con cuentos porque no me lo creo, ¿no? El amor es ciego, pero como dice la letra de la tuna, nadie ha visto a un tuno besar una pared. Entonces, el amor es mucho más evidente y mucho más inteligente de lo que normalmente se cree. Ahora bien, los idealismos son engañosos y conducen al fracaso. De tal manera que el ser humano no puede permitirse una sobredosis de idealismo, porque entonces la vida es imposible. Por esa razón, de nuevo, volvemos al Quijote. El Quijote es un libro escrito en contra de los idealistas, pero sin embargo a los idealistas les fascina. Lo cual es muy simple, porque a los idealistas les fascina todo, menos la realidad. La realidad es algo que no soportan y entonces la cambian constantemente. Disfrazan a la realidad de aquello que les conviene en cada caso, hasta que ya no pueden más. Y entonces ahí vienen crisis irreversibles. Otra cuestión es que alguien tenga como ideal en la vida obtener unos estudios, sacar una carrera, tener una titulación, conseguir unos logros, pero esos no son ideales. Esos son objetivos que caben perfectamente dentro de un guión en virtud del cual el ser humano es compatible con la realidad. No es un idealismo llegar a la luna, pero ser un lunático implica adoptar formas de comportamiento completamente incompatibles con la vida en la Tierra, ¿no? Evidentemente. Entonces, no hay que confundir los ideales perfectamente factibles y posibles con idealismos incompatibles con el ser humano. Y eso no es tan fácil, es mucho más difícil realmente de lo que parece, sobre todo cuando estos ideales están en la mente de políticos que gestionan el mundo, planetariamente hablando, y creen que cualquier ocurrencia es factible. Y eso da lugar a veces a catástrofes mundiales. Me prometí no incluir términos psicopatológicos, pero sí, creo que no puedo evitarlo, Jesús, si me permites. Creo que se habla en ocasiones de la sociedad narcisista. Creo que de eso estamos hablando, de una sociedad que no puede convivir, que no puede sostenerse dentro de la normalidad, de la mediocridad de todos nosotros, y que tiene que construirse hacia una polaridad de ideales, donde todo es ideal, donde yo necesito ser ideal y donde necesito que tú seas ideal, porque de no ser así nos vamos hacia el otro lado, polarizado, donde entonces tú no valdrías para nada o yo no valdría para nada. Esta polarización es a lo que llamamos en clínica el narcisismo, la época narcisística. Y, por supuesto, el narcisismo no significa esta inundación de personas, youtubers y demás, hablando de personas tóxicas y bueno, haciendo de la psicopatología una payasada. El narcisismo es serio y está calando en nuestra sociedad a través de los idealismos, con el altavoz de las redes sociales, por supuesto, pero eso un poquito más adelante. Seguimos entonces, si te parece, Jesús. Dices que el miedo extravía la vida. ¿Cómo se manifiesta hoy ese miedo en sociedades que se perciben como libres? Bueno, yo creo que nos falta hoy nos falta un ensayo solvente sobre el miedo. El miedo ha experimentado, a mi juicio, en los últimos tiempos importantes transformaciones, aunque básicamente es siempre el mismo impulso. El miedo de los seres vivos, seamos animales o seamos animales humanos, es el mismo hoy que en los tiempos de los neandertales. Lo único que ha cambiado ha sido las formas de ejercer ese miedo. El ser humano tiene sobre todo miedo a lo que no controla. Más que a lo desconocido,
o sin capacidad semántica, tiene miedo a lo que no controla. Y por supuesto eso aterroriza completamente a masas de población que pueden ser perfectamente movilizadas e instruidas en comportamientos de conducta globales y planetarios. Es decir, cualquier acontecimiento puede provocar formas de comportamiento social. Todos vivimos la pandemia y no se sabe exactamente qué fue lo que ocurrió como causa de la pandemia. Hay muchas hipótesis, hay muchas teorías, pero lo que ocurrió es que fue un estrangulamiento de la vida normal que supuso una supresión para llevar a cabo las incidencias que normalmente deberían sucederse o transcurrir en una vida normal. Y eso, por supuesto, supuso pues, muchísimo miedo, no solo a contraer enfermedades que podrían tener consecuencias mortales, sino que transmitió una inseguridad impresionante en todos los aspectos de la vida. El uso de la medicina con una finalidad que podía ser benigna o maligna, personas que no quisieron vacunarse, personas que se vacunaban muy inquietantemente, grandes disputas. Entonces, los mecanismos que en una sociedad global como la nuestra se disponen para infundir miedo a la población son impresionantes. Es decir, en el Paleolítico la gente podía temer que un rayo o un trueno fuera la ira de un dios. Hoy día eso no ocurre porque conocemos meteorología. Pero hay muchas otras formas de utilizar la ciencia como un instrumento limitador de la libertad. Yo esto he hecho ya referencia en numerosas ocasiones. Se ha dicho que la mecánica cuántica priva al ser humano de la libertad. La mecánica cuántica ni sabe lo que es la libertad del ser humano, para empezar. Eso no tiene nada que ver. Pero se puede meter miedo a la gente. Antes se metía miedo a la gente mencionando a Dios. Dios te va a castigar. Hoy se dice, la mecánica cuántica te niega la libertad. La mecánica cuántica no sabe ni que yo existo. Ya para empezar. Por tanto, difícilmente me puede negar la libertad una ciencia. Las ciencias no niegan las libertades. Pero cualquier cosa puede ser útil para meter miedo a la gente, siempre y cuando la gente no tenga suficiente racionalismo como para contrarrestar ese temor, ese miedo. Y desde luego, cuando una sociedad como la nuestra ha visto crecer exponencialmente las enfermedades mentales, los problemas mentales, pues evidentemente una persona que adolece de una psicopatología, de un problema psíquico, pues es mucho más vulnerable que otra que carece de él. Con lo cual, los resultados en los que nos encontramos a la vista de todos están. Es decir, somos emocionalmente mucho más vulnerables hoy que hace 20 o 30 años, infinitamente más. Nos cuesta vernosla con la realidad. A propósito, seguimos con tu libro, está dedicado a tu abuela Mercedes, que pensó en nosotros y no en la felicidad. ¿Qué hay ahí que hemos perdido, Jesús? Bueno, claro, esa dedicatoria para mí es importante porque, bueno, todos hemos tenido abuelas, pero cuando se tiene una abuela que ha muerto con 22 años, uno realmente se sorprende. Porque, claro, esto no está en ningún guión, realmente, ¿no? Yo siempre cuando leo 100 años de soledad, recuerdo el personaje de Remedios, de una de las llamadas Remedios, no Remedios la Bella, sino la primera de estos personajes con el nombre de Remedios, que también murió jovencísima y es la matriz de toda una estirpe. Pues uno piensa en esto: mi abuela fallece de tuberculosis con 22 años de edad, vamos allá por el año 1946, en unas circunstancias, bueno, pues como a tantas otras personas, la tuberculosis les afectó. Mi padre tenía pues eso, apenas 3 años y mi tío unos meses. Y claro, uno dice, una persona que fallece con 22 años de edad y tiene dos criaturas, 2 críos pequeños, tiene tiempo para pensar en la felicidad, en los términos en los que hoy hablamos de felicidad. Pues realmente es un abismo lo que separa una sociedad de otra sociedad. Y claro, cuando uno se encuentra genealógicamente con esto en su familia o en la familia de cualquier otra persona, no hace falta, no podemos incurrir aquí en un narcisismo de familiar ni nada de esto, que precisamente es lo que estamos combatiendo, pero son hechos que permiten contrastar enormemente cuáles son los objetivos de una determinada sociedad que se movía por la supervivencia, porque cuando decimos es que si tienes salud, tienes felicidad, donde hay salud prácticamente hay de todo. No digo que haya de todo, pero prácticamente hay de todo.
Pero cuando la salud falla, nuestra relación con la realidad ya se ve muy condicionada. Uno no puede hacer todo lo que podría hacer si tuviera plenamente salud. Y más tarde o más temprano vamos a perder no solo la salud, sino también la vida. Entonces hay que asumir estos hechos. No es lo mismo perder la vida con 22 años teniendo dos hijos pequeñísimos que bueno, pues perder la vida al cabo ya de una trayectoria. Pero la vida siempre se pierde. Entonces afrontar esto, que es el gran fracaso humano, la muerte, que es la gran derrota del narcisismo, que es este fantasma, y algo más que un fantasma que pilota sobre todos nosotros, en una sociedad de narcisistas, es una sociedad que niega la experiencia compartida. Porque evidentemente, si el ombligo de cada uno es lo más importante, es absolutamente imposible establecer un trabajo en común. Y la insolidaridad es el resultado de una sociedad narcisista. De una sociedad que no se conoce a sí misma porque no se relaciona consigo misma, porque es imposible. El problema del narcisista, evidentemente, ya no es que no solo no se relacione con la realidad, sino que es que no se relaciona tampoco con los demás. Y con los seres humanos es posible relacionarse con unos y no con otros, y con algunos, pero cuando alguien no se puede relacionar absolutamente con nadie, pues probablemente tiene un problema él y no el resto de la humanidad. Tanto en cuanto los otros no son ideales, no están a la altura. Cambiamos un poco de tercio para hablar de mercado y construcción del bienestar. Jesús, ¿qué papel juega el mercado en la construcción actual de la felicidad? Bueno, el mercado es el gestor de la felicidad. El mercado realmente es el que compra y el que vende la felicidad, y la felicidad está en el membrete de todo lo que se compra y de todo lo que se vende. En cuanto a relaciones amorosas, en cuanto a relaciones sexuales, en cuanto a relaciones de trabajo, hemos insistido en numerosas ocasiones en que se ha dicho que el trabajo da la felicidad. Bueno, a unos más que otros, es que depende. El minero que picaba carbón en la mina era feliz picando carbón en la mina. Pues probablemente no, pero el trabajo no da la felicidad, el trabajo da dinero, y el dinero permite comprar felicidad o permite comprar otras cosas. Pero evidentemente todos ustedes recordarán aquella canción del Soy minero, ¿no? Y bajo la mina cantando, etcétera, etcétera. Claro, esta negación de la tristeza o negación de la adversidad es enormemente estimulante en trabajos en los que conviene disipar la insatisfacción y la infelicidad, pero es que el trabajo realmente no está hecho para ser feliz, el trabajo está hecho para ganar dinero, y en ese contexto, claro, encontrarse la felicidad hasta en la sopa, cuando lo único que vemos en la sociedad actual es una descomposición de posibilidades de futuro para la gente más joven, que no encuentra trabajo después de haber estado años estudiando, que no hay posibilidad de comprar una vivienda, de alquilar una vivienda, es decir, llevamos 30 años en los que se nos ha prometido de todo, y por supuesto la felicidad, y resulta que lo que nos encontramos es con el fracaso de todo lo que se nos ha prometido. La felicidad, la libertad, la democracia y hasta la paz. Porque claro, resulta que ahora a la generación de chavales que nacen en el siglo XXI los quieren mandar a la guerra. O sea, nos han educado en el pacifismo a todos, que nos prohibían los juguetes bélicos, y resulta que los que se educaron con juguetes bélicos prohibidos quieren mandar a la guerra a sus hijos. Claro, esto es muy curioso. Sí, me gustaría añadir que quizás el trabajo es que no da la felicidad. Dentro de la salud mental entendemos por consolidación de identidad, mantenernos estables en aquello que nos gusta, que nos hace sentir bien, que nos hace superarnos a nosotros mismos, y el trabajo en muchas ocasiones también cumple esa función. Creo que lo que se nos ha ido de las manos es colocar la felicidad en el trabajo. Al trabajo se va a realizarse y eso significa también cierta satisfacción, pero todo empieza a torcerse cuando ya no trabajamos por nuestra satisfacción, sino para ser aplaudidos, para llegar más lejos aplastando a los demás, o cuando no admitimos que el trabajo está también, como no podría ser de otra forma, para ganar dinero. Creo que el mundo de los coaches, otra profesión que voy a cargar, en este cheerleader, ¿no? de agitar pompones en los puestos de trabajo, no acabo de verlo, ¿no? Creo que no se trata de ir al trabajo a recibir emoticonos ni a encontrar ahí la felicidad. Es verdad que cada uno tiene que encontrar una forma de
de sentirse bien con uno mismo, porque llega, porque alcanza, porque consigue, porque se supera, y eso también es el trabajo, y eso también es satisfactorio, pero se nos ha ido de las manos. El trabajo no está para darnos la felicidad. Seguimos, Jesús. ¿Crees que la salud mental se está convirtiendo en un producto de consumo? Un poco más de lo mismo. Es un negocio realmente, porque a mi juicio es un negocio. Cuanto mayor sea el número de personas que tienen problemas psicológicos, evidentemente mayor es el enriquecimiento de aquel tipo de actividad empresarial que se beneficia de esa dolencia. Yo en este punto me remito a la experiencia personal. En el año 97 yo tuve ocasión de impartir un semestre en una universidad de Canadá. Era la primera vez que yo daba clase en Canadá, año 97. Y allí me encontré con dos cursos que impartí, pues personas en torno a 18, 19, 20 años. El contraste para mí fue muy fuerte. Yo venía de dar clase en la Universidad de Vigo, donde tenía el público de la misma edad, aproximadamente entre 18, 19, 20 años, y en el año 96, 95, era gente bastante competente. Era gente muy competente, era gente muy sobria, con una inercia de trabajo muy fuerte. Cuando yo fui allí a Canadá, entré fuerte, entré bravo, y claro, ya me dijeron, bájanos de esto, porque aquí no pidas que lean eso porque no lo van a leer, no saben, son muy sensibles. Entonces, hay gente que lloraba, sí, bueno, que lloraba, pero no lloraban porque tuvieran que leer libros, sino lloraban porque venían con disgustos de casa. Venían con problemas de casa, problemas familiares, allí donde había familias, porque había también situaciones donde las familias estaban muy desestructuradas, etcétera, etcétera. Pero era gente enormemente vulnerable desde un punto de vista psicológico, cosa que yo no había visto en mi Universidad de Vigo en el año 97. Y claro, cuando volví a Vigo, ratifiqué ese contraste. Y esa situación, esas formas de vida que yo conocí allí, en aquel curso académico de una universidad de Canadá, al cabo de 10 años aproximadamente ya me las encontré en España. Ya me encontraba gente que venía a clase llorando porque tenía problemas de no sé qué, porque se le había muerto un pájaro o un lagarto, no sé qué, y entonces había un drama totalmente. Digo estos ejemplos por no decir otra cosa, pero creo que ustedes más o menos me entienden. Y yo decía, bueno, mujer, pero hay, no sé, otros lagartos. No, pero aquel era lo que yo quería. Y bueno, pero hay, en fin, bueno, esto y aquí no había manera. Es decir, que lo mismo que yo me había encontrado 10 años allá atrás, en una sociedad anglosajona, después yo lo había visto en mi propia sociedad, porque mi propia sociedad se había anglosajonizado. Es una palabra así un poco tal, ¿no? Pero anglosajonizado hasta los fondos, hasta acongojarse completamente, ¿no? Está totalmente acongojada de anglosajonizarse. Y eso supuso pues, un debilitamiento emocional del estudiante universitario, del joven, de las personas jóvenes, que no ha dejado de crecer desde entonces. Hoy día la situación es extremadamente calamitosa. Entonces, ni el Quijote reanima. Créanme que es una situación bastante dura, sobre todo para el que la sufre. Y sí he comprobado que el acercamiento con los textos literarios a determinados problemas humaniza determinados problemas. La literatura humaniza muchos problemas y aunque se puede estudiar la literatura en términos científicos, en términos objetivos, perfectamente como se puede estudiar en cualquier otra materia, el hecho de que la literatura venga vestida de situaciones con las que los seres humanos se identifican hace que a veces entre mejor por los ojos de la inteligencia y que algunas de estas situaciones se puedan llevar mejor, se puedan ir llevando mejor. Pero no es nada fácil. Desde luego, para alguien que se mete en el laberinto de los problemas psicológicos, salir de ellos no es fácil sin ayuda. También porque, bueno, cuando les decía que la salud mental está en venta, no sé de qué momento a esta parte, las personas que también están estudiando psicología son
muchas más de las que puede absorber el mercado. Desde luego, en la sanidad pública no se aumentan las plazas año tras año, con lo cual el sistema PIR no absorbe a más profesionales. Las plazas son poquísimas, ridículas al lado de las plazas MIR. Así que en la calle se quedan infinidad de personas que han estudiado la licenciatura. Además, desde el Plan Bolonia es obligatorio hacer un máster general sanitario para poder ejercer. La pública tampoco puede absorber a todas estas personas. ¿En qué ha terminado todo esto? Pues una de nueva venta terrible, ya no solamente de felicidad, sino de personas que van a dar la felicidad a las personas infelices. Y entonces, bueno, esto es un círculo vicioso que, como os decía, de verdad me parece serio. Hoy hay más psicólogos que personas que necesitan ir al psicólogo. Y cuando la felicidad, además, se vende barato, señores, tenemos un problema. ¿No? Vamos a ver, yo lo que sí veo es que el problema está en la solución que se plantea, porque realmente todo este tipo de tratamientos para paliar las consecuencias de las enfermedades mentales, de los trastornos psicológicos, de la incapacidad en definitiva del ser humano para relacionarse con la realidad y relacionarse con otro y evitar el suicidio, que es uno de los desenlaces extremos, para evitar que el ser humano se relacione con la realidad de manera vitalista, de manera optimista, no diré feliz, de manera vitalista, razones para seguir viviendo. Yo creo que estos problemas, en cierta manera, o estas soluciones, en cierta manera, intensifican el problema. Y creo que lo intensifican por una razón. Todos estos procedimientos tienen una raíz que tiene que ver con la ilustración. Y todos nuestros intelectuales, toda nuestra clase intelectual es básicamente ilustrada. Tiene una concepción de la solución de los problemas totalmente ilustrada. Y Jovellanos no me atacará por la espalda, no me atacará por la espalda, mi paisano Jovellanos, pero es que muchos de los problemas que tenemos son problemas heredados del siglo XVIII, que han tratado de presentar como solución lo que no es una solución. Y lo han hecho porque no han prestado atención a muchos conceptos que eran muy salutíferos, muy benignos, muy saludables, dados en el siglo anterior, en el siglo XVII. Porque da la impresión de que todo lo anterior al siglo XVIII era muy malo y todo lo que vino con el siglo XVIII era muy bueno. Y no es exactamente así. Hay cosas muy positivas desde el siglo XVIII, pero el Quijote pertenece al XVII. No tenemos un Quijote después de ese siglo, no tenemos una obra alternativa al Quijote, no hay un Quijote de la modernidad. Es decir, el Quijote en el siglo XVII sigue siendo más moderno de todo lo que se escribió, que todo lo que se escribió después. Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, cualquier poema de Quevedo, cualquier soneto de Quevedo, cualquier fragmento de una obra de Quevedo, van a encontrar una serie de consejos para relacionarse con la realidad que les previenen del fracaso. De hecho, Quevedo tiene un libro que se titula El desconsuelo de los dichosos, que viene a decir algo así como que lo que sufren los que dicen que son felices, o lo que sufren todos aquellos que creen que son felices y que son perfectos. Dicho de otra manera, lo que sufren los narcisistas, traducido al lenguaje actual. Entonces, ¿qué ocurre? Que si muchos especialistas en salud mental leyeran a Quevedo, descubrirían que Quevedo es mucho más útil para prevenir enfermedades mentales de lo que han escrito autores como Foucault o Lacan, que precisamente sirven para figurar en cualquiera de los dos bandos, porque mucho panóptico y mucho todos nos vigilan, pero desde Foucault nos vigilan mucho más, porque lo que escribió Foucault, más que una solución, es un manual de instrucciones. Entonces, claro, mucho cuidado con coger la ilustración como modelo, porque con ese modelo el problema se incrementa, sobre todo para la víctima. ¿A quién beneficia? Al barroco no. Qué bien hablas. Bueno, no sé. Hay una responsabilidad
novedad cultural o política en esta forma de entender el bienestar, Jesús? Bueno, evidentemente todos los caminos llevan a Roma. Es decir, todo tiene siempre un desenlace político. El ser humano es un animal político y este es un concepto muy importante. Aunque lo haya dicho Aristóteles hace 25 siglos, en ese punto no hemos cambiado. Los románticos y los ilustrados, vuelvo de nuevo, no dirán nunca que el ser humano es un animal político. Dirán que el ser humano es un animal consciente de sí mismo, como si las ratas fueran inconscientes, ¿no? O como si las mantis religiosas no fueran conscientes de sí mismas. Quiero decir, todo ser vivo tiene un nivel de conciencia evidente, hasta las bacterias son conscientes de sí mismas en su nivel. Entonces, no es lo mismo tener un concepto de ser humano como animal político, capaz de organizarse políticamente, que como ser humano, como criatura consciente o autoconsciente. Eso ya es una declaración muy hegeliana, muy cartesiana, muy del idealismo. Pero evidentemente todo lo que hace el ser humano tiene un desenlace político y tiene una consecuencia política. Viva en un Estado, viva en una sociedad feudal o viva en un mundo globalizado sin Estados, que es al mundo al que vamos. Pero indudablemente, al margen de la política, no cabe organizar la vida de nadie. Es imposible. Nadie puede sustraerse a la política. De tal manera que el concepto de bienestar, el concepto de bien común, es un concepto fuertemente político. Y si está mediatizado por el membrete de la felicidad, da la impresión de que si eres infeliz eres mala persona. Claro, esto es tremendo. Porque en toda sociedad totalitaria la infelicidad está prohibida. De tal manera que resulta muy inquietante que la democracia nos exija ser felices. Oiga, déjenme también tener mis días de malestar, que también tengo derecho a ellos, ¿no? Entonces, claro, cuando se nos exige permanentemente ser feliz, esto ya es más propio de un régimen totalitario que proscribe el mal humor, que proscribe la insatisfacción, porque en un mundo perfecto nadie tiene derecho a sentirse mal. Si te sientes mal es porque eres mala persona. Si eres infeliz en el trabajo es porque eres un mal trabajador. Y claro, imagínense ustedes. Entonces, prohibido quejarse. El que se queje, mala persona, mal trabajador, creas mal ambiente. Claro, ustedes imagínense, van a trabajar y les dicen, bueno, este mes te vamos a pagar con salario emocional, ¿no? O sea, 900 euros en metálico y 300 en emoticonos. Oiga, no, yo quiero los euros. Mala persona, estás creando mal ambiente en el trabajo. Claro, si nos ponemos en ese plan, ¿de qué vamos? Pues imagínense que el decreto de pensiones se cobran a partir del año que viene, las pensiones se pagan en emoticonos. Oiga, no, evidentemente, bueno, pues cuidado con el tema, porque con lo del salario emocional y con aquello de que hay que ser felices en todas las circunstancias, es que hay circunstancias en las que la felicidad es imposible. O sea, ¿cómo me pide a mí ser feliz en un mundo donde tengo que enfrentarme a tantas adversidades? Les voy a poner un ejemplo, miren. Hace 50 años o 60 años, una persona con 28 años que estudiara filosofía y letras podía ser catedrático de universidad. Hoy a los 28 años, si se está haciendo la tesis doctoral, ya está bien. Entonces, ¿quiénes han creado tantos obstáculos para que la carrera profesional, sea cual sea, se haya llenado de tanta dificultad para alcanzar una meta? ¿Quiénes son? Los mismos que nos exigen ser felices. Creo que se contesta también sobre, ¿no? Verás, ¿qué riesgos ves en esta exaltación colectiva del bienestar? El idealismo. Es la idealización de un referente falso. Las redes sociales amplifican ideales imposibles. El problema es que los jóvenes no soportan la realidad, que nadie les ha enseñado a sostenerla. Puede ser que los jóvenes no soporten la realidad, pero los adultos, cuidado con ellos. Los adultos, es que, claro, cuando la gente dice eso, es que los jóvenes a veces son más espabilados que los adultos. Es que a mí esto, que no digo que lo digas tú ni mucho menos, estamos recogiendo un tópico, pero siempre dices que los jóvenes esto, los jóvenes son muy diversos, los jóvenes son muy diferentes entre sí, y los jóvenes hay de todo. Y los jóvenes ya nacidos en el siglo XXI ya nacen con una experiencia de desengaño que los milenaristas no tuvieron. Con los milenaristas sí que se cebaban mucho las redes sociales, más todavía creo que con los nacidos ya en este siglo XXI, que ya han nacido con más advertencia de estos asuntos.
pero los jóvenes a veces son el repositorio, el acerico donde se clavan todos los alfileres, y las personas mayores siempre dicen que estos chavales de ahora, estos jóvenes de ahora, bueno, siempre fue así. Siempre fue así. Yo cuando era joven, hace miles de años, iba a los congresos, me decían los boomers, me decían, es que usted es muy joven todavía. Y yo, madre que lo parió estos tíos. Yo, cuando volvía para casa, volvía con una colección de usted es muy joven, y yo deseaba ser viejo ya. A ver si por lo menos ya no me decían, es que es usted muy joven, a usted le queda mucho tiempo. Y una vez que me calentaron tanto los cascos en un congreso, bueno, lo de los cascos aquí en Gijón no hay que decirlo, quiero decir, me calentaron tanto la cabeza en un congreso que hubo una persona que me dice, es que es usted muy joven y usted nos repite aquí lo que ya sabemos, y era mentira, yo había dado una explicación del Quijote muy diferente a todo lo que ellos estaban acostumbrados a oír, y como era diferente no la querían compartir. Y me dice, es usted muy joven, y me hartó tanto el tema que le dije, mira, vamos a ver, como decía Óscar Wilde, la juventud o la inexperiencia, porque ella me dijo joven por inexperto, y claro que también inexperto en determinados contextos es un poco incómodo. Y entonces dije, mire, la experiencia es el error que los adultos dan a sus equivocaciones a medida que van envejeciendo, y usted indudablemente tiene mucha experiencia. Bueno, Dios mío, no vuelva más a los congresos estos, ¿no? Si volvía a los congresos, evidentemente, pero uno tiene que resistirse ante estas situaciones. Entonces, claro, en estas etapas de la vida, pues claro, la infancia es, ya lo hemos dicho en alguna ocasión, la infancia es la vida en su versión original, es la vida en condiciones inocentes, es donde el ser humano es dentro de su ingenuidad más libre. Y luego llega la juventud. La juventud es la olla a presión. El joven quiere ser adulto, quiere serlo todo, y tiene razón en querer serlo todo. El problema es que no quisiera ser nada. Ese sería el problema de una juventud, que no quisiera ser nada. Pero la juventud trata de buscar una posición respecto a los adultos, y lo más característico de la juventud es el enfrentamiento con los adultos, porque el joven tiene que marcar un territorio frente a los adultos, y yo eso lo viví también. Yo iba a los congresos a molestar, me lo dijo una vez un tío viejo, me decía, es que usted viene a molestar. Yo, sí, vengo, por eso lo dije para mis adentros, dije, sí, vengo a molestar, claro, porque ustedes aquí muy cómodamente dicen lo que les da la gana y se creen que no hay un pensamiento diferente. Entonces, la persona joven, yo me siento, a pesar de los años cumplidos, me siento muy identificado, no con los jóvenes, pero sí con algunos de sus puntos de vista. Los jóvenes buscan ocupar un lugar y buscan una órbita que todavía no tienen. Y hasta que no la encuentran, es decir, hasta que no establecen un pacto con los adultos, no encuentran ese certificado de madurez. Entonces ya se tranquilizan. Pero claro, los jóvenes vienen y dicen, es que usted debe abrir los comentarios en YouTube para que yo pueda decir lo que quiera. O sea, que usted diga lo que quiera, pero no me moleste, ¿no? Y de hecho lo hacen, pero evidentemente solo faltaba que la gente no pudiera decir lo que quiera. Pero es decir, usted busque su lugar en el mundo, pero a mí no me moleste, porque yo soy uno de esos adultos que no molesta a la gente joven. Y eso es importante. Entonces, claro, el joven, cuando pacta con los adultos, ya se ha convertido en uno de ellos. Pero hasta entonces anda por ahí metiendo ruido, como lo metimos todos. Porque el problema de la juventud es que no tenga razones para enfrentarse a los adultos. Porque una juventud que no tiene razones para enfrentarse a los adultos es una juventud derrotada antes de tiempo. Por esa razón, a mí me parece muy bien que la gente joven busque un lugar que ocupar. Y me parece también muy bien que los adultos respeten enormemente a la gente joven, porque yo jamás diré a nadie, usted debe callarse porque no tiene experiencia. Eso jamás lo haré. El día que yo haga eso, dejaré de ser yo. Eso sí que lo tengo muy claro. Entonces, a la gente joven lo que hay que darle son razones para vivir, conocimientos críticos, porque es a lo que mejor responde la gente. La gente responde al estímulo del conocimiento más que a ninguna otra cosa. Si el estímulo del conocimiento es positivo, tenemos investigadores, tenemos profesionales, tenemos trabajadores para dar y para tomar. El problema es cuando se apaga ese estímulo en la gente joven. Y luego, ya digo, la vejez es el reconocimiento de los errores. Pero también es cierto que hay gente que no envejece nunca porque no reconoce jamás los errores cometidos en cualquiera de las etapas de su vida. Así que yo realmente brindo por la gente joven, trabajadora y con ganas de tener razones para seguir enfrentándose al mundo de los adultos, que no es en absoluto un mundo perfecto. Porque fíjense ustedes,
Fíjense, el mundo que hemos destruido para los más jóvenes. Asusta. Quizás porque vengo de, como os decía, del mundo de la consulta, de la terapia. Si hay algo que quizás se le puede decir a los jóvenes, y que creo que no es a los jóvenes a quien se le debe decir, sino a las familias en las que viven, donde han estado educados en una falta de contacto excesivo con la realidad, donde parece que no están permitidos los suspensos o fregar los cacharros. A los niños hay que cuidarles, o algo muy de moda últimamente, ¿no? Como no frustrarles, no vaya a ser que como dicen los jóvenes ahora, traumen. Traumatizarse, pues ha venido no me traumes. Así que vamos a ver si somos capaces de traumarles un poco más, que no pasa nada, son mucho más duros de lo que creemos. Cambiar un poquito también hacia la literatura, dices que este libro no consuela, sino que analiza qué puede ofrecer hoy la literatura que no ofrecen otros discursos. Yo creo que la literatura puede ofrecer soluciones. No digo que otros discursos no ofrezcan soluciones, yo creo que todo lo que es constructivo ofrece soluciones. Pero claro, cada uno habla de lo que estudia o de lo que conoce o de aquello en lo que trabaja. Yo me dediqué a trabajar en literatura y puedo ofrecer a los demás conocimientos, ideas o criterios literarios. Naturalmente, estas ideas o estos conocimientos se pueden compartir, se pueden aceptar, rechazar, discutir, con eso hagan ustedes lo que quieran. Pero el objetivo para mí no es discutir. Es decir, si alguien dice, no, es que yo pienso de forma diferente a usted, pues me parece muy bien y disfrute de las diferencias. Pero yo no voy a discutir. Discute quien pasa las noches con Virgilio y necesita el día para discutir. Yo no tengo fuerzas para discutir durante el día. No ese es el objetivo. El objetivo es exponer una serie de ideas y después cada persona que las utilice. Ahora bien, la literatura sí tiene muchas formas de enfrentarse a la realidad para ayudarnos a conocerla mejor. Pero no toda la literatura funciona del mismo modo, porque yo recientemente he usado un término que procede de la biología, que es el término de la neotenia, es decir, es el infantilismo. En un sentido cultural o en un sentido no tanto fisiológico, la neotenia es el nombre que en biología se da a la preservación de características orgánicas propias de estados embrionarios o juveniles o infantiles en cuerpos orgánicamente adultos, pues como por ejemplo los renacuajos, que tienen capacidad reproductiva de un adulto cuando tienen la estructura fisiológica de una cría todavía, ¿no? de un estado muy germinal. Pero imagínense ustedes lo que es un cuerpo adulto, una persona adulta que interprete la literatura en términos completamente infantiles. Pues claro, no tiene sentido. Eso es un desajuste. Entonces, hay obras literarias que combaten la neotenia, combaten el infantilismo, la inmadurez, si prefieren esta palabra. Y hay otras obras literarias que la preservan, que preservan la inmadurez. Y aquí vamos a poner el dedo en varias llagas. La gente a veces regala el Principito. Un niño o una niña, un infante, un chiquillo que lea el Principito, corre el riesgo de convertirse en un adulto neoténico para la literatura. Esto es aplicable también a Alicia en el País de las Maravillas, incluso a los viajes de Gulliver o a Robinson Crusoe. Sin embargo, alguien que lea El Buscón de Quevedo, no hablemos ya del Lazarillo de Tormes, no digamos el Quijote, eso es incompatible con la neotenia, sobre todo el Lazarillo de Tormes. Ya no voy a decir la Celestina, que por fortuna yo creo que la mayor parte de la gente que en la adolescencia lee esa novela no sabe lo que lee, porque, bueno, y supongo que el sistema educativo tampoco, porque la prohibirían completamente. O sea, lo que no hizo la Inquisición lo hace la Celestina, madre de Dios, eso es una barbaridad completa, y es el secreto de mucha vida. Pero sobre todo el Lazarillo, ¿no? Vamos a ir, digamos, a la cuestión. El Lazarillo es un capítulo sobre la pederastia, sobre la pederastia en la Iglesia, donde no se menciona nada, pero todo se sabe. El Lazarillo es la novela protagonizada por un niño, pero de infantilismo no tiene nada. O sea, comparen ustedes el Lazarillo con el Principito.
Y me dirán, bueno, pero es que eso es una comparación malévola, malintencionada. ¿Y qué quieren que compare? ¿Dónde está el Quijote escrito en francés? Claro, que me lo ponen difícil también, ¿no? Alicia en el País de las Maravillas. Claro, hay literatura neotécnica y hay literatura para enfrentarse a la realidad. Claro, si nosotros a los adolescentes, a los jóvenes, les damos buenas lecciones de literatura, que tampoco hace falta empacharlos con literatura, basta simplemente enseñarles a leer determinados textos literarios y a enseñarles a estos chavales lo que esos textos literarios les pueden proporcionar para no confundir a gigantes con molinos. Porque el planteamiento es muy simple y se reduce a esta fórmula. Mire, cualquier pasaje del Quijote nos permite extraer una lección magistral para superar un problema. No se encontrarán jamás en el Quijote con un pasaje donde se hable con fantasmas, misterios, figuras extravagantes, magias, brujas y demás hechizos. En la literatura de Shakespeare solo se encontrarán con brujas, fantasmas, figuras extravagantes y demás hechizos. En el Quijote están las mujeres más valientes de toda la historia, las más valientes. Dorotea, una tía a la que deja el don Juan, que le promete todo y después se olvida de ella, y la tía con 2 ovarios lo busca hasta las entrañas de Sierra Morena, es decir, que le hace cumplir la palabra dada. En el Quijote y en toda la literatura cervantina están las tiras más valientes de toda la literatura universal. No encontrarán en Shakespeare una sola mujer que no acabe en la consulta de un psiquiatra, empezando por Lady Macbeth, que es la mujer que le calienta los cascos a su marido para que sea rey de Inglaterra y luego acaba como un fantasma vagando por palacio. Es decir, es una flojera tremenda. Todas las mujeres de Ricardo III acaban lloriqueando. Eso es incompatible con Cervantes. Las mujeres de Numancia son las que se enfrentan a los romanos, casi más que los hombres. Es decir, Cervantes conoce perfectamente la psicología humana y la psicología femenina como la masculina, que es muy diferente la psicología masculina a la femenina, y de esto se podría hablar mucho y muy ampliamente. Pero la literatura ofrece muchas soluciones a problemas reales, sin ser la literatura un hecho real, sino simplemente una estructura de ficción que nos pone ante una problemática respecto a la cual las diferentes posibilidades y desenlaces nos ayudan mucho a encontrar ciertas soluciones, y sobre todo nos ayudan a no confundir molinos con gigantes, porque el idealismo alemán te dice: puedes conseguir todo lo que te propongas, porque tus problemas están en tu mente. Y Cervantes lo que dice: no puedes conseguir todo lo que quieras, porque los problemas no están en tu mente, los problemas están delante de ti. Es que el problema de los problemas es que no son psicológicos, son reales. Los problemas psicológicos son los que vienen cuando se ha perdido de vista la realidad. Y esos ya son muy difíciles de superar, porque esos ya necesitan el apoyo de un profesional de la psicología o de la psiquiatría. Entonces, la literatura puede ser preventiva, a mi juicio. Sí, algunas de las preguntas que iban a continuación pues las has respondido genial. ¿Crees que estamos usando entonces la literatura, como también la psicoterapia, más para confirmar que para transformarnos? Se responde solo, ¿no? Añadir por la parte que me toca que desde la psicoterapia yo también haría esta crítica, ¿no? Entre las 400 escuelas de psicoterapia que existen, solo algunas de ellas, pocas, confrontan, no de una forma bélica, al paciente con la realidad, y esas son muy útiles. Amor y pareja, podemos dar el salto. Sí, sí, y casi va a ser ya la intervención final, porque es que nos han dicho que tenemos el tiempo muy como guillotina y tal, entonces quizás vamos a ir con esto también para no cansar, porque además hay muchas personas de pie y a mí me duele estar yo sentado que hay gente de pie, o sea, eso lo digo mal. Pero bueno, entonces la cuestión es que iremos ya terminando, y luego nos han dicho que disponemos de un tiempo para firmas de ejemplares, por si alguna persona desea firmar los ejemplares, y que luego que nos echan de aquí porque cierran el edificio. Entonces, la realidad se impone. Exactamente. Adelante con el tema de amor y pareja. Interesante. Dices que el amor se ha disuelto en sentimentalismo. ¿Qué hemos perdido exactamente? Hombre, yo del amor puedo hablar por lo que yo sé, que no es una teoría general del amor, sino una teoría particular del amor.
y cada una tiene la suya. Pero lo que sí es cierto es que el título de este libro, en el que se habla del fracaso de la felicidad, y alguna vez lo he dicho también, la felicidad es una palabra que hace referencia también a otras palabras. Es el fracaso del amor, el fracaso también de la sexualidad, el fracaso de muchas cosas. Pero el amor es un capítulo absolutamente fundamental. Y es fundamental por cuestiones de las que se habla actualmente, hoy día, en el siglo XXI, de una manera muy cruel, muy cruda. El amor, al igual que la felicidad, no se compra ni se vende, no se puede comprar. La felicidad incluso se pretende hacer creer que se compra y se vende, pero con el amor no hay manera, o sea, no puedes ir a una tienda donde diga, oiga, denme 1 kilo de amor, o sea, eso no se da. Ni tampoco denme algo que me haga sentirme enamorado, no, eso no funciona. Ni siquiera uno puede enamorarse leyendo Pruebas de Garcilaso o de Becker. Uno tiene que llegar enamorado a la literatura hay que llegar vivido. Entonces, ¿qué ocurre con el amor? Pues el amor es una experiencia que una sociedad mercantilizada tiene que quitar de la aritmética, tiene que quitar de las operaciones. ¿Por qué? Pues porque el amor es una puerta, es un camino, es un itinerario que los seres humanos libres pueden disfrutar al margen del mercado. Y una sociedad que trata de mercantilizarlo todo tiene que suprimir el amor. Porque, insisto, el amor es un ejercicio de libertad donde dos personas, por lo menos dos personas, libremente se escogen una a la otra para establecer una relación de alianza. Porque la base del amor, básicamente, a mi juicio, es una relación de alianza. Y me dirán, bueno, no se nos ponga trascendente aquello de toda la vida, ¿y por qué no para toda la vida? ¿Por qué no para toda la vida? Si las cosas funcionan bien, porque la gente cuando se promete amor se lo promete para toda la vida, y luego viene la vida y trae sus fracasos, sus realidades, ¿no? Pero el amor en una sociedad mercantilizada es algo que se quiere suprimir, es algo que se quiere quitar. ¿Por qué? Pues porque el amor es un sentimiento tan fuerte en el ser humano que fíjense si era fuerte que Napoleón lo quiso subyugar y subordinar a la patria. De tal manera que antepuso el amor a la familia, el amor a la patria, y como no pudo llevarlo más lejos, lo puso al mismo nivel. Y en nombre de la patria masacró patrias enteras, empezando por la suya propia. Entonces, claro, el amor es muy tentador en determinadas épocas de la historia, porque bajo su tutela se trata de alienar completamente otro tipo de sentimientos. Hoy día el amor ya no sirve para nada, porque no se compra ni se vende, y por tanto lo quieren suprimir. Y por esa razón, mucha literatura, empezando por la de Mario Vargas Llosa, idolatra un personaje sacado de Cervantes, que Cervantes presenta como una loca que no sirve absolutamente para nada, que es la pastora Marcela. Una tipa que dice que es libre en el monte, cuando en el monte no hay ninguna libertad porque no puede hacer nada, porque no trata con nadie, no es productiva, mantiene una relación con ovejas que no es productiva tampoco. O sea, no vende leche de cabra ni nada de eso. Es decir, la relación que mantiene la pastora Marcela es una relación ideal con un mundo imposible que no existe. Es un mundo imposible que no tiene la menor posibilidad de sobrevivir en ningún contexto. Y ese personaje que vende la idea de libertad a costa de sacrificar el amor, porque viene a decir, si yo me caso con alguien, pierdo libertad. Esa es la idea de la pastora Marcela, y esa es la idea también de una protagonista femenina como es Urania Cabral en la novela La fiesta del chivo de Mario Vargas Llosa, que se casa ¿con quién? Con el mercado. La pastora Marcela no se casa ni con el convento ni con los hombres, sino que se casa con la naturaleza. ¿Y qué es esto? O sea, eso es un idealismo sacado de la novela pastoril que Cervantes desmitifica. Bueno, pues todo Dios va ahí a lamer el pedestal, no otra cosa, de la pastora Marcela, diciendo que la pastora Marcela representa la libertad que representa Robinson Crusoe en una isla desierta, donde no hay nada que hacer. La libertad la tiene el que desafía la adversidad de las relaciones humanas y tiene el mérito de ser elegido por otra persona y la posibilidad de elegir a otra persona y establecer con esa otra persona una relación de alianza, fundar una familia si quiere, enfrentarse al pago de una hipoteca, trabajar para sacar adelante con muchos esfuerzos, pues hijos y demás familia y cuidar a padres enfermos que tiene. Esa es la gente que verdaderamente no solo no sacrifica su libertad, sino que la entrega a los demás para abrirse camino en la vida. Y ese tipo de gente es la que ha hecho funcionar este mundo desde antes de los neandertales. Es decir, renunciar al amor no es ganar la libertad, es servir a otros intereses que antaño fueron la patria de Napoleón, la de Napoleón, no la mía, el convento o simplemente el mercado hoy. Pero eso es una manera de hacer creer a la gente que el amor y la libertad deben ir separados, deben divorciarse, cuando eso es un enorme error.
El amor y la libertad no tienen por qué separarse, sea el amor a un cónyuge, sea el amor a los padres, a los hijos o a los animales, incluso, en definitiva. Cada cual tendrá el amor que quiera. Lo contrario sería un amor narcisista, ¿no? Basado en la utilidad. Y en la última, a pesar de que me encantaría hacer millones de preguntas más, pero tienes razón, Jesús, que todas estas personas lo tienen. Una pregunta para terminar. La realidad termina destruyendo a quien no sabe pactar con ella. ¿Qué implica entonces hoy aprender a pactar con la realidad? ¿Qué hacemos? Pues yo propongo, sinceramente, aunque parezca una tontería, yo les invito a leer el Quijote. Porque es una manera de no discutir con los demás, leer el Quijote, es un punto de encuentro, es una experiencia común y compartida. Y sobre el Quijote, aunque cada uno de nosotros tenga sus diferencias, que naturalmente todos tenemos diferencias cuando leemos un texto, el Quijote es una lectura que nos ayuda a relacionarnos con otras personas, nos ayuda a socializar con aquellas personas con las que es posible socializar. Hay gente intratable que lo va a ser antes y después del Quijote. Pero cuando no sepan qué hacer, empiecen por aquello de En un lugar de la Mancha. Y ya verán que es muy gratificante. Y si alguna vez tienen alguna cuestión que plantear sobre el Quijote, pues me escriben y la planteamos. Y yo les prometo, antes de terminar este año, una edición del Quijote, para que puedan leer el Quijote según la edición que yo considero que es la más solvente, la más adecuada. Es una edición que no tendrá notas a pie de página, tendrá una introducción mía, un estudio crítico previo mío, y ya les digo, no hay notas a pie de página, porque es una edición para ustedes, sin intermediarios entre los críticos y los lectores, sin intermediarios entre Cervantes y sus lectores, que los críticos no sean intermediarios, porque yo he observado algo en las últimas ediciones que se han hecho sobre el Quijote, las que se han hecho en los últimos 300 años aproximadamente, y es que son ediciones muy elitistas, son ediciones hechas para los críticos literarios, pero no para la gente normal y corriente. De tal manera que yo les voy a proponer la lectura de un Quijote para la gente normal y corriente, porque todos aquellos españoles que no formamos parte de las élites y que no necesitamos formar parte de las élites, somos un Cervantes que no ha escrito el Quijote. Terminamos aquí, agradeciéndoles de nuevo a todos ustedes y sobre todo a quien está pasando un calor horroroso de pie este viernes. De nuevo a la Ateneo Jovellanos, si quieren que Jesús pues les firme algunos ejemplares. Yo me pido el primer puesto, si no les importa. Gracias a todos.